Bueno, ¿cómo estáis? Vamos a empezar, además empezamos justo abril y además también empezamos nuestro último trimestre ya y también es el último trimestre de esta historia del cine de la cual, pues bueno, nos están saliendo cosas muy interesantes y por lo menos estamos estudiando de la manera más aproximada posible y con las mayores voluntades por mi parte de que todo esto llegue y con los medios que tenemos, que es Filmin, que aún así con todas las averías y faltas que está habiendo, pues faltas me refiero de títulos, de películas, porque la historia del cine evidentemente es muchísimo más amplia y podríamos haber preparado un curso, podríamos haber hecho un curso bastante más distinto, algo más diferente de lo que lo hemos hecho. Pero yo creo que ya 2 trimestres ya pasados, eh, creo que hemos visto muchas cosas muy interesantes de la historia del cine. Hemos creado una historia del cine, una especie de discurso alternativo y una especie de viaje también diferente por los cauces y por los caminos por los que se suele viajar. Y de alguna manera, con que lleguemos a final de curso y recordéis muchas de las películas que hemos visto este año y de alguna manera también no solamente las películas con sus títulos, sino a través de sus épocas, pues yo me doy más que por satisfecho. Es verdad que son cosas que hemos ido viendo todos estos años y que hemos ido estudiando, pero de alguna manera este año al ir en orden, al ir siguiendo una cronología y al ir parándonos en cada una de las etapas que se consideran más relevantes en la historia del cine, pues la verdad es que es una cosa muy bonita y muy interesante y a través de todos estos títulos, que no son los títulos canónicos, ni tampoco es el orden que se supone que marca la historia del cine, sino que aquí sí que estamos siguiendo algo un poco más distinto, pues de alguna manera es bonito, ¿no? Yo he llegado a este principio del último trimestre, pues bastante satisfecho de todo lo que hemos aprendido y de lo que hemos conseguido bueno, con estos 6 meses que llevamos con esta historia del cine. Para hoy, bueno, todo esto responde también bueno, a la voluntad, por supuesto, de agradeceros a que estáis ahí cada viernes, los que estáis asiduamente, los que venís de vez en cuando, incluso algunos que no venís tan a menudo, pero que sí que lo seguís, porque además que me entero, porque me escribís y me lo decís, pues evidentemente daros las gracias bueno, simplemente soy el mecanismo, soy el mensajero entre la historia del cine y vosotros. Entonces es bonito, ¿no? Es interesante. Y bueno, lo de hoy es fruto, digamos, también de este viaje. No vamos a llegar, no vamos a pararnos como nos paramos en los años 30, ¿no? No vamos a pararnos tanto, pero sí que de alguna manera en los años 60 vamos a ir pasando, vamos a llegar sobre todo al final, porque el final de los años 60 es muy interesante de ver, sobre todo ahora que tenemos un paradigma que ya hemos estudiado desde el punto de vista en Japón, cuando vimos que esos niños en Buenos Días de Ozu hacían esa especie de huelga de silencio, esa especie de comportamiento, bueno, provocado por esa ausencia del mecanismo que les daba, digamos, esa evasión, esa libertad, esa manera de pasar el tiempo distinta a lo que se entendía que se tenía que hacer en esa época, que era la televisión. Y de alguna manera la semana pasada, que vimos el animador, ya en el 60, pues de alguna manera también estudiamos desde el punto de vista de la percepción que el público, en este caso en Inglaterra, tenían, en Gran Bretaña tenían acerca de este nuevo invento que les iba a cambiar la existencia y la vida. Pasaremos por Estados Unidos y haremos un dibujo de todo ello. Lo que pasa es que todavía estoy decidiendo qué película ver, porque es delicado, es un momento delicado y no quiero tampoco errar en el tiro. Así que bueno, me voy a parar esta semana en un país que, bueno, no vivió intensamente la llegada de la televisión como bueno, sí lo vivió, pero a nivel más pequeño, ¿no? De cambio de industria. Sobre todo porque la industria del cine nuestro, del cine patrio, del cine español, iba por otros derroteros. Os voy a dar 2 títulos para que los veáis porque están enmarcados dentro de justo estos años en los que vamos a hablar. El primero de ellos es Los Golfos, que es una película que fue candidata a ser exhibida en el día de hoy, a ser proyectada en el día de hoy, Los Golfos, de Carlos Saura, y que de alguna manera es precursora del cine, perdón, del cine kinky, esto que se llamó el cine kinky, que luego, pues, Eloy de la Iglesia bueno, todas estas películas del Pico, de La Estanquera de Vallecas, de José Antonio de la Loma, ¿no? Que son, digamos, esas películas que son universales y que de alguna manera no se entenderían, digamos, los años 80.
el tardofranquismo y los años 80 sin este tipo de cine. Ni siquiera la movida madrileña, seguramente, o las diferentes movidas que ha habido a lo largo de España, pero muy en especial la movida madrileña, se entenderían sin el germen de estas películas que retrataban no solamente los barrios más pobres y los barrios más humildes, sino determinados personajes que había dentro, determinados caracteres, determinadas formas de vivir que había dentro de estos barrios. Entonces, Los Golfos, de alguna manera, es una película que bueno, preconiza de alguna manera este tipo de cine, y a la cual también, de alguna manera, Carlos Saura, su director, que me hubiese encantado hacer un viaje por el cine de Saura. Vimos Ana y los Lobos hace unos años en Delia, ahora como, no sé, 4 años o así más o menos, una película que hay mucha gente que recuerda por cierta escena del cepillo de dientes, pero que de alguna forma Saura volverá a todo este tipo de cine cuando en el 80 dirija Deprisa, que es una de las películas más importantes de su filmografía. Si no recuerdo mal, fue Oso de Oro en Berlín, uno de nuestros osos de oro, ahora que ya que podemos hilarlo con la victoria de Carla Simón con Alcarrás. Y de alguna manera también me hubiese encantado que viéramos pues toda la manera que tiene Saura de dibujar el panorama español de la manera más figurada y de la manera más quizás también surreal que se puede encontrar en el tipo de cine que se hacía en ese momento. La otra película que os recomiendo que veáis, porque es también muy importante para entender por qué estamos en esta película que vamos a ver hoy, que bueno, como habéis visto ya en el título, es 9 cartas a Berta, de Basilio Martín Patino. Pues la otra película que de alguna manera nos ilustra también este tipo de cine es Del rosa al amarillo. Es una película de Manuel Summers del año 1963. Es una historia de amor entre entre 2 generaciones concretamente, los chavalitos del barrio de Salamanca y una pareja de ancianos bueno, no era una residencia, en un hogar, ¿no? Sí, bueno, en un hogar. Sí, no sé cómo se llamaban en esa época, pero creo que sí, no eran residencias, eran hogar de ancianos, me parece que se llamaban. Y cambiando el color, cambiando a través de los actores, por supuesto, es un cine muy de actores, y de alguna manera son las 2 películas que fueron candidatas a estar este viernes en nuestro Cineforum. Sin embargo, me he decidido por 9 cartas a Berta, porque de alguna manera es cerrar un círculo, ¿no? Cerrar el círculo que abrimos el año pasado cuando estudiamos este cine, y que de alguna manera pasó por 3 películas el año pasado, que fueron las que vimos en torno a eso que se llamó el nuevo cine español, al neorrealismo español, y que os recuerdo ahora mismo, que son La piel quemada, de Josep María Forn, del año 1967, acordaos de ese hombre que se iba a Lloret de Mar, o a Tossa de Mar, no recuerdo ahora mismo, y toda la familia viajaba en el tren aquel para reunirse con él, para empezar esa nueva vida en la que él era albañil y estaba construyendo unas casas, unos hoteles, de alguna manera, también para edificar todo ese mundo turístico español de los años 60. La otra era Noche de vino tinto, de José María Núñez, de 1966, aquella película protagonizada por el que fue el otro protagonista de La Pasión según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini, un hombre que, si recordáis, tenía una sola ceja, que era Ignacio Irazoqui, y de alguna manera es una película que a través de una sola noche nos dibujaba un panorama distinto y que tenía muchísimas cosas del cine de Romer, por ejemplo, o del que ahora, por ejemplo, practican también todavía directores de la Tardo Nouvelle Vague en Francia. Y la otra, por supuesto, la más conocida de este periodo y que de alguna manera es la más importante, sin duda sería El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez, acordaos, con Carlos Larrañaga, con Rafaela Aparicio, y que de alguna manera también ilustra esa forma de entender este país, esta España, pero con la figura de una casa, de una mansión enorme, llena de sombras, llena de oscuridad, con estos 2 pequeños hermanos que eran Jesús Franco y Rafael Aparicio, entregados a una figura autoritaria que era la de su hermana mayor, y que de alguna manera también escondía muchos de los miedos y muchos de los traumas de una sociedad española que estaba absolutamente perdida en sí misma. Y yo extiendo también este círculo a una película que no vimos, pero sí que os recomendé que buscarais y que vierais, que es El mundo sigue, también de Fernando Fernán Gómez, una película posiblemente la maldita de todas las que hizo Fernán Gómez, y que de alguna manera es una película que tiene con Gemma Cuervo y demás, y tiene y bueno, el propio Fernán Gómez, y es un retrato crudísimo de todo lo que era la sociedad en pleno año 1960.
65. Hoy, bueno, os pondré todos estos títulos para que los tengáis y los podáis ver. Casi todos ellos los hemos visto, ya os digo. Al menos Noche de vino tinto, El extraño viaje y esta que os he dicho, que no me acuerdo cómo se llama. La piel quemada, por supuesto. Y luego también, pues las otras que os recomiendo también están en Filmin. Hoy nos vamos hasta 1966. Nos vamos hasta una película que es un poco, digamos, que también sirve de ecuador o de línea de flotación de todo este cine, porque de alguna manera es el año en que Carlos Saura rueda su tercera película, que es La caza, que también es Oso de Oro, Oso de Plata, perdón, en Berlín, gana el premio a la mejor dirección. Se rueda 3 años después del Verdugo, de Luis García Berlanga, y que de alguna manera es la película que consigue el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Venecia. Y es también un año, el año 66, que está en el medio de las dos nominaciones que tuvo Francesc Rovira Veleta, que es un director del que nadie se acuerda y que tiene dos películas que fueron nominadas a los Oscar a Mejor Película Extranjera, que son Los Tarantos, del año 63, y El amor brujo, en el año 67. Con lo cual es una época en la que el cine español sale fuera de nuestras fronteras y que incluso es premiado y que incluso es considerado fuera de nuestras fronteras aún más de lo que era en nuestros territorios. Entonces, en este año justo es cuando aparece un nombre que está llamado a cambiar la historia del cine español a partir de ese momento. Un nombre por poner uno, porque realmente serán varios y de alguna manera ahí es donde nos vamos a meter este viernes. Surge, por tanto, la figura de Basilio Martín Patino. Basilio Martín Patino es salmantino de nacimiento y de alguna manera él consigue, nace en una familia de una clarísima vocación religiosa. Su hermano, no obstante, creo que fue uno de los miembros de la cohorte, llamado secretario, del cardenal Tarancón. Si recordáis al cardenal Tarancón, pues su imagen os tiene que venir automáticamente a la cabeza. Y él de alguna manera se separó de todas las posturas y todos los dogmas de fe de su familia y adoptó posturas muy temprano de índole anarquista. Se viene a Madrid, estudia en la Escuela Oficial de Cine, que por aquel entonces ya creo que estaba, ese es el año 50 y pocos, y estaría ya sin duda dirigida por, sí, yo creo que sí, José Luis Sáenz de Heredia, que era uno de los grandes directores del cine español. Os conté el año pasado cuando vimos aquella película de Buñuel en México, que fue el que, digamos, de alguna manera salvó a Sáenz de Heredia, que era ideológicamente contrario a Buñuel, pues lo salvó, ellos mantenían una amistad. De hecho, Sáenz de Heredia se dedica al cine por la influencia que Luis Buñuel tiene en él, y digamos que lo salva de alguna manera durante la época de la guerra. Y Sáenz de Heredia será director de la Escuela Oficial de Cine, tras el impulso que tiene otro nombre importantísimo del cine español, que es José María García Escudero, que fue director general de cinematografía y de alguna manera uno de los grandes impulsores del cine de nuestro país. En este punto también os voy a hacer referencia a algo que vimos, esto sí que ya hace bastantes años, que era un documental que, por cierto, también tenéis en Filmin, por si queréis echarle un vistazo esta semana y recordar más o menos por dónde nos estamos moviendo, que se llamaba De Salamanca a ninguna parte, ¿no? Que es un documental que se hizo bueno, lo hizo Chema de la Peña en 2004, pero recogió esas conversaciones de Salamanca que tienen lugar a instancias también de Basilio Martín Patino, que dirigía un cineclub en aquella ciudad y que de alguna manera consiguió reunir a gente tan dispar política e ideológicamente como García Escudero, Sáenz de Heredia, que eran dos, uno era ministro franquista, el otro era Sáenz de Heredia, era director de cine del régimen y era un franquista convencido. Además, Fernando Fernán Gómez, que siempre se declaró anarquista, Lázaro Carreter, Carlos Saura, que afín al régimen no era, Luis García Berlanga o Juan Antonio Bardem. Todos ellos hablando en la misma sala de hacia dónde tiene que ir el cine español, de alguna manera, actualizándolo y de alguna manera fijándonos en todo lo que se estaba haciendo, sobre todo en países como Italia, teniendo en cuenta que el neorrealismo no había triunfado en las salas, pero sí había triunfado estéticamente y formalmente, y la Nouvelle Vague, que de alguna manera las conversaciones de Salamanca son en mayo del 55, y es cuando empezamos a ver esas primeras películas de Agnès Varda, de Claude Chabrol, y que empiezan a llegar de alguna manera a ese sur de Francia a estrenarse, y esos directores, esas personas de España que sobre todo viven en Barcelona, no en vano también
mucho del cine catalán que vimos, por ejemplo, Josep Maria Forn, evidentemente tuvo que ver el neorrealismo italiano y algo del cine francés de los 50, porque si no la piel quemada no le sale. Entonces, todo esto fueron influencias que hubo cruzando los Pirineos. Entonces, hoy llegamos a esta Nueve Cartas Aberta, que es la primera película, el primer largometraje que hace Basilio Martín Patino, y que de alguna manera es indirectamente también el manifiesto de este nuevo cine español que se empieza a ver en España. Es un cine que está dentro de esta película. Observad cuando la veáis, ya os digo, es 1 hora y media en la cual pues sí que es verdad que es un visionado no exigente, pero sí que os vais a dar cuenta en cuanto empiece de que aquí no cuadran cosas. Entonces, se pretendía también dejar atrás el cine de los años 30, el cine de los años 40, un cine que ellos creían que era muy engolado, muy exagerado, muy pendiente siempre de las glorias de las fiestas tradicionales, de las verbenas, de las zarzuelas, también de estas influencias de la ópera, bueno, el género chico, ¿no? Llamado en España. Y de alguna manera se quería estar más, pues lo que hemos visto cuando hemos visto el neorrealismo, lo que hemos visto cuando hemos visto el free cinema, ¿no? Se quería retratar a la sociedad y se quería plasmar en el cine algo que se vive, que se siente y que se respira cuando vas por las calles de las ciudades y sobre todo por las zonas rurales de las ciudades de provincia, ¿no? Esta película tiene lugar en Salamanca, un chico que viene de estudiar en Inglaterra un par de meses, creo que es, y él vuelve y empieza a sentir que todo ello es una situación asfixiante, ¿no? Esto entendedlo todo también en clave de metáfora, en clave de simbolismo, ¿no? Todas las películas de este periodo tienen una idea en común, que es retratar una España que está bajo el mando de una dictadura, que es una España que no está en un periodo político, bueno, abierto, sino que evidentemente vive como esa mansión de Fernando Fernán Gómez en El extraño viaje, ¿no? Es más o menos el postulado que se hacía. Ya os digo que cuando empiece la película, cuando le deis al play, vais a ver que la película es distinta, ¿no? Id con una libreta, id apuntando todo lo que podáis y lo que queráis, pero atención especial al sonido, al montaje, a los ángulos de cámara, a la fotografía, al tipo de narración que tiene. Es una película muy, perdón, es muy rica en análisis, juega mucho con el espectador y es una película que tuvo notable éxito y que incluso gana la Concha de Plata a la mejor ópera prima en el Festival de San Sebastián en 1965, con lo cual, o sea, en 65, perdón. Entonces, bueno, de alguna manera, sí, bueno, gana. A ver, me vais a decir, si la película es del 66, ¿cómo puede ganar el festival? Pues se estrena en el festival un año antes. Se rueda en el 65 y se estrena en salas, muy pocas, en el año 66, ¿vale? Pues digo, por si el dato estaba ahí, ¿cómo puede ser del 66 y ganar un premio en el 65? Pues se rueda en el 65, se presenta al Festival de San Sebastián y después de ganar el premio, que se toma como un aliciente de cara a que se pueda exportar también a otros países, pues de alguna manera es esta la explicación, ¿no? Se estrena en el 66. Martín Patino muere en 2017, hace muy poquito, hace 5 años, y nos deja a través de su cine, que hoy es un cine muy poco conocido y que de alguna manera está como relegado a la parte más ensayística de los estudios de cine español. De alguna manera es un cine que merece la pena ser visto y ser recuperado, sobre todo porque a través de todas las películas que os voy a comentar ahora, a través de todas sus películas, se hace un análisis transversal de la situación española durante la dictadura, al final por lo menos de la dictadura de Franco, que es muy interesante, ¿no? 9 cartas abiertas del 66, Canciones para después de una guerra del 71, Queridísimos verdugos del 73 y Caudillo del 74 son estas películas que de alguna manera, a través de estas 4 obras, podemos dibujar ese mapa ese mapa político, sobre todo de aquella España de esos tiempos. Hoy estamos ante 9 cartas abiertas, ¿no? Y 9 cartas abiertas, de alguna manera, pudo haber iniciado, porque era un manifiesto cinematográfico y un manifiesto fílmico del movimiento, del nuevo cine español, pudo haber iniciado un tipo de cine que jamás llegó a existir. Por tanto, digamos que esta película tiene el encanto de lo que nunca fue. Entonces, el título del documental de Chema de la Peña, de Salamanca a ninguna parte, de alguna manera también podemos concluir que nunca fue más certero el título para una obra audiovisual, posiblemente, de Salamanca a ninguna parte.
todo lo que se habló en aquellas conversaciones, en aquellas reuniones, hoy podemos estudiarlo gracias a que se llegaron a rodar muchas películas de esta índole, pero de alguna manera es algo que se diluyó y que de alguna manera se desinfló y además, bueno, la industria fue por otro lado. En cuanto murió Franco, hubo una explosión de películas, pero de comedia ligera, de todo este tipo de obras, del Destape también, y el tardofranquismo también fue una época bastante compleja debido a diversas cuestiones de legislación auspiciadas por el Ministerio de Manuel Fraga, en el que García Escudero también estaba incluido. Así que, bueno, de alguna manera, cuando veáis 9 cartas abiertas, si la habéis visto alguna vez, pues recuperadla bueno, o ponedla al primer visionado, y si la vais a descubrir por primera vez, pues libreta, os aconsejo libreta y cosas que os llamen la atención de una película bueno, protagonizada por Elsa Baeza y Emilio Gutiérrez Cava, que es un rostro muy habitual en este nuevo cine español, y el que, bueno, de alguna manera va a ir narrando la película también desde el punto de vista, ya os digo, del simbolismo. Así que nada, os dejo con la película, que la disfrutéis y nos vemos el viernes que viene.